Radio. 9 de la mañana, 8 minutos. En el Consejo de Ministros, quienes no lo vieron, terminó esta madrugada, 1:30 de la mañana. Anoche comenzó tarde, pasadas las 9 de la noche. Felipe, el presidente Petro, termina creando, me parece, una nueva línea para administrar el tema de los subsidios en Colombia. Le estaba diciendo el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, al presidente que estaban focalizando unos subsidios. Focalizar, dice, quiere decir pues priorizar. ¿A quién le damos subsidios? No se le pueden dar subsidios a todo el mundo, por supuesto. Y el presidente Petro termina diciendo, no, focalizar subsidios es un tema del nuevo, neoliberalismo. No del nuevo liberalismo, del neoliberalismo. Claro, así es. Que en Colombia es anatema para el gobierno nacional. Y el presidente, por ese camino, termina explicando cómo va a ser la nueva política para la entrega de los subsidios. Camila. Sí, señor Néstor. Mira, era el momento del Consejo de Ministros en el que el presidente Petro estaba pidiendo explicaciones de cómo va la entrega de subsidios. Era el momento en el que aquí los ministros estaban hablando de esas entregas y llegó el turno para Gustavo Bolívar. El director de Prosperidad estaba contándole al presidente cómo es la entrega de subsidios y le dijo incluso que había hablado con la directora del PENIS, de esa agencia o programa de sustitución voluntaria de cultivos, para poder saber cómo focalizar los subsidios. Él, contando de la focalización de los subsidios, lo interrumpe el presidente Petro y pasa a lo siguiente. Nosotros en Prosperidad Social tenemos 200, sino que la directora del PENI me llamó a decirme que si ella podía ayudar a focalizar algunos, le dije que 50 porque ya 150 los habíamos focalizado. O sea, para que tenga en cuenta que son 200 más los 150. Hermano Bolívar, el neoliberalismo, lo he dicho mil veces, transformó el DPS en una entidad focalizadora del recurso. Pero es que es mejor. Permítanme, focalizar es neoliberal, ¿cierto? Porque es una limosna que se entrega a los pobres y las clases medias y los otros pobres le cogen odio al que recibe el subsidio porque dicen, ¿nosotros qué? Y tiene razón esa gente, porque focalizar es dividir la sociedad colombiana, por definición. Claro, no tenemos... La tarea de los transformadores es no focalizar, sino el derecho universal. Para todas y todos, derecho universal. Por eso el sistema preventivo es construir un derecho universal en la salud, como ordena la Constitución. Y se mete ahí el presidente en comparar la entrega de subsidios con el sistema de salud y la reforma que su propio gobierno está impulsando en el Congreso. Dice que la salud es un derecho universal y que así deben ser esos derechos, porque si se le da el subsidio focalizado a unos, otros pueden molestarse y se crea la división en la sociedad colombiana, fue lo que aseguró el presidente Gustavo Petro a propósito de lo que considera neoliberal. Claro, él lo compara con el derecho a la salud. Claro que los derechos son universales. No sé, Felipe, si uno tenga derecho al subsidio, que si el derecho al subsidio es comparable con derechos de básicos esenciales en una sociedad como la nuestra. Pero sobre todo, Néstor, es que los subsidios son focalizados. Claro, porque es que si no alcanzan, Felipe. Es que además, por ejemplo, usted dice tanto para mayores de 80 años, tanto para adultos mayores, tanto de no sé qué, pues son focalizados. De no ser focalizados no se podrían otorgar. No pueden ser absolutos. Porque subsidios. el recurso no es infinito. Si el recurso fuera infinito, fuera para todo el mundo. Para todo el mundo. Hay que se iba a la fiesta, padre. Claro. Pero es que es lo que acaba de hacer el presidente Néstor, con la reforma pensional, acaba de focalizar los subsidios para los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Ese bonito de 230.000 pesos es un subsidio focalizado. Sí, yo estoy de acuerdo en que los subsidios debían ser focalizados, pero por eso digo, me parece novedoso que el presidente diga no, focalizar ahora es neoliberal. Entre otras cosas, yo sería, Felipe, usted y yo, ¿qué tal recibiendo un subsidio de cuenta del Estado de 230.000 pesos? Vayan y lo reclaman, Néstor. Pues no, porque no estamos en la misma condición de alguien que lo necesita. Tenemos trabajo y tenemos eso que intenta reemplazar el subsidio. Hermano Gustavo Bolívar, buenos días. Buenos días, Néstor. Compañeros. Así le dijo el presidente. Yo estoy nueva forma de saludarnos. ¿Cómo va, hermano Bolívar? Bueno, bien, aquí ya recuperando fuerzas para salir a trabajar nuevamente. Vale.
Gustavo, gracias por atendernos. Quisiera preguntarle, y me parece que este es un tema realmente serio y de fondo, ¿cómo es la tesis? Yo no sé si usted lo habló antes o después o durante el Consejo de Ministros de anoche del presidente, de que focalizar es neoliberal. ¿Significa que el gobierno no va a focalizar la adjudicación de subsidios en Colombia? Bueno, primero le hago un contexto sobre lo que estábamos hablando. Nosotros estamos hablando ahí de mejoramiento de vivienda. Entonces, obviamente, lo acaba de decir Luis Ernesto, pues eso tiene un límite. Pues yo quisiera mejorar la vivienda a todos los habitantes de Plateado, pero solo tengo plata para 200, porque además el Plateado ni siquiera es un municipio, es un corregimiento del municipio de Argelia, y en Colombia hay 1.100 y tantos municipios y hay 30.000 o 40.000 corregimientos. Entonces, si uno quisiera universalizar eso, pues obviamente no habría el dinero, que fue lo que le intenté decir al presidente. Presidente, pues deme plata y yo lo universalizo. En el tema de, digamos, del mejoramiento de vivienda, que es uno de los programas que tiene Prosperidad Social, que también es congruente, digamos, con otro que tiene el Ministerio de Vivienda. Entonces, lo que estamos hablando ahí es que sumando los mejoramientos que tiene el Ministerio de Vivienda y los nuestros, pues daban 350, algo así, o creo que ellos tienen un poco más, que me parece un buen número para un corregimiento pequeño, de acuerdo a una realidad fiscal. Pues obviamente uno quisiera y uno llega a muchos sitios donde uno desearía mejorarle la vida a todo el mundo, pero obviamente tenemos unas limitaciones fiscales. Pero en el tema de los subsidios de transferencias, digamos, en eso es donde el presidente tiene mucha razón, y lo hemos venido trabajando desde hace un tiempo, y es que él siente que el subsidio individualiza a la sociedad. Por decir algo, cuando yo le envío dinero a una persona que no se conoce con otra, ahí no se construye. Entonces lo que me ha dicho es, hay que hacer una economía asociativa, y toda esta gente que recibe un subsidio, que ni siquiera sabe quién es el otro, reúnalos, organícelos en cooperativas y entrégueles o un capital semilla o un crédito blando para que empiecen a producir con ese mismo dinero del subsidio, para que ellos produzcan su propio ingreso y realmente puedan salir de la pobreza. En eso él tiene toda la razón, y es lo que venimos haciendo, él lo sabe hace mucho rato. De hecho, hoy ya tengo una entrega de 75.000 millones a una cantidad de gente que ya se organizó, y vamos a tener... Por eso, pero cuando, Gustavo, perdóneme, lo interrumpo ahí, cuando usted está entregando subsidios, inclusive cuando está construyendo plazas de mercado, usted lo que hace no es un ejercicio siempre de focalización, siempre dónde están los que más lo necesitan. ¿De eso no se trata de gobernar al fin de cuentas? Sí, focalizar y priorizar. Entonces, en este caso, pues tenemos dos temas humanitarios muy sensibles, que son Catatumbo y Cauca. Por eso la mayoría de obras que contratamos en Prosperidad Social el año pasado van para esos departamentos, porque se trata de transformar los territorios, en eso también tiene razón el presidente, para poder conseguir una paz duradera y verdadera, porque si nosotros analizamos, estos subsidios han ido a municipios PENIS que se crearon dentro del acuerdo, pero uno va y mira los famosos municipios PEDET, y uno encuentra que nunca hubo una inversión, realmente nunca se implementó el acuerdo de paz para transformar los territorios, que era uno de los puntos esenciales del acuerdo. Entonces, volviendo al tema de la focalización, él me ha dicho, solo vamos a entregar subsidios a 2 sectores de la población que son vulnerables y que no tienen posibilidades ya de generar ingresos, que son los viejos mayores y las madres con niños menores de 6 años. Los demás se organizan y empiezan a producir su propio ingreso, y a los estudiantes de jóvenes, de renta joven, que se llamaba antes Jóvenes en Acción, pues vamos a buscar universalizar, porque hoy por ejemplo, ahí hay un ejemplo, mire, si me regala un minuto, hay un ejemplo claro de lo que él quiere y de lo que hay hoy. Hoy nosotros le estamos pagando a unos 300.000 estudiantes de las IES, el Instituto de Educación Superior, y el SENA. Él dice, pero si son 800 o si son 1.000.000, ¿los otros qué? No hay plata para ello. Entonces, universalice. Entonces, ¿qué orden me da? Hable con todos los sistemas masivos de transporte y cuadre con ellos para que los próximos años la tarifa de los estudiantes o sea 0 o baje a la mitad, y eso lo hacemos con vigencias futuras.
Entonces yo voy y le digo a Transmilenio, ¿cuánto me vale que los tantos estudiantes de Bogotá no paguen tarifa durante 10 años? Entonces ellos me van a dar una cifra X y yo, con vigencias futuras, le digo, bueno, anualmente le voy a pagar tanto. ¿Me está dando un ejemplo de la vida real? ¿Están en eso? Sí, estamos en eso. Y también voy a hablar con todas las empresas de Internet o que venden Internet, le voy a decir cuánto vale por 10 años tal cosa, que me le dé Internet a los estudiantes, porque son dos de las cosas más sensibles al bajar esa transferencia. Por una encuesta que hicimos, los estudiantes mayormente utilizan el subsidio para el transporte y para el Internet, entre otras cosas, pero digamos son de las dos más sensibles. Pero mire, Gustavo, mire lo que usted me está diciendo. El presidente habla de universalidad cuando se trata de servicios, y tiene razón. La educación gratuita en Colombia es un derecho, es un servicio debe ser universal para todos, ¿de acuerdo? Sí. El Internet, el transporte para los estudiantes, perfecto, pero ese es un servicio. Estamos hablando aquí de subsidios que son cash, plata que le gira, que le meten a la cuenta de los colombianos. ¿Usted cree que tiene sentido que eso no sea focalizado, como dijo el presidente anoche? Sí, le estoy poniendo el ejemplo de cómo estamos transformando un subsidio focalizado, que es el de renta joven, a un subsidio universal para los jóvenes. Entonces me dice 3 cosas básicas: transporte, Internet, y con esa misma plata, porque es que realmente es harto dinero que uno lo puede gastar en un día y se suma, o puede dejar obras que pueden tener una durabilidad. Entonces lo otro que dice es: montemos a la cuna en las universidades para que las mujeres que tengan hijos y estén estudiando las puedan tener ahí y cuidárselos. Entonces 3 de 4 o 5 ejemplos que tengo. Entonces, eso sí ya va a cobijar a la totalidad de los estudiantes que tenían hoy un subsidio de renta joven y que ya este año lo estoy pagando. Incluso tengo que confesarlo acá, contradiciendo un poco al presidente, porque la idea era que este año ya no se pagara, pero yo ahí, sacando cunchos de varios programas, logré completar el dinero para pagarle este año, pero ellos ya saben que para 2026 vienen estas mejoras que sí son más universales que el subsidio que recibían unos pocos. ¿Por qué unos pocos? Porque no alcanza para todos. Y en el de adulto mayor se presenta la universalización de ese subsidio, porque es un subsidio que sí se va a mantener siempre, porque los viejos ya no pueden trabajar. Son pensiones, un bono pensional que se le paga sobre todo a las madres cuidadoras, al agricultor, al vendedor ambulante, que en su vida pudo cotizar, porque no tenían cómo cotizar, eran informales, y entonces se les está dando un bono. Y hoy tampoco es universal, hoy se le paga a 1.617.000 viejos y viejas, pero hay 3.100.000. Estoy hablando de los estratos del CISBEN A, B y C, que son pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Vamos a universalizarlo en virtud de la reforma pensional, porque ya hay unos ingresos adicionales y ahí sí nos permite ampliar ese subsidio que hoy paga 2 billones y que con la reforma pensional va a pagar 8 billones al año. O sea, 3.100.000 viejos van a recibir 8 billones al año. Eso es una cosa ya universal, pero mira el costo. Claro, universal lo demás nos costaría 30, 40 millones. Ahí está la bolita. ¿De dónde van a obtener los recursos? Nos dice usted que ya obtuvieron unos remanentes o unos excedentes de la reforma. ¿De dónde va a salir la plata, por ejemplo, para garantizar ese subsidio a los adultos mayores? Correcto. Como te decía, hoy nos cuesta 2 billones ese subsidio y va a pasar a 8. Entonces eso resulta de la reforma pensional. ¿Por qué? Porque la reforma pensional crea un fondo de solidaridad que empieza a gravar las pensiones por una escala. Entonces pensiones, voy a poner acá ejemplo que no tengo en la mano la tabla, pero pensiones hasta tantos salarios mínimos cotizan 1.5 al fondo de solidaridad, hasta 10 millones 2 puntos, hasta 15 3 puntos, 3%, hasta 24 puntos. Todo ese dinero que se recoge de las pensiones que ya hoy existen van a un fondo de solidaridad. Es como decirle al pensionado: mire, pues usted tiene una pensión de 7 millones, cédame 300.000 pesos para poderle pagar a alguien que no tiene. Eso por eso se llama fondo de solidaridad. Y esa caja que se crea en ese fondo de solidaridad es la que va a generar una parte del ingreso para esos 8 billones. ¿El resto de dónde sale? Hoy más o menos Colombia paga unos 51 billones de pesos en pensiones. Cuando en Colpensiones, quienes cotizan un salario mínimo, le dan una caja a Colpensiones, pero como la reforma estima que ahora son los que devengan más de 2.3 salarios mínimos, hasta 2.3 salarios mínimos, eso va a generar un ingreso adicional muy grande a Colpensiones, que libera el presupuesto nacional.
Es decir, el presupuesto ya no tiene que pasarle a Colpensiones 51 billones, sino, voy a poner un ejemplo porque no lo tenemos cuantificado, 45 o 44, porque esas cotizaciones adicionales que da la reforma pensional, de ese salario punto 3 adicional, va a generarle una caja que libera el presupuesto, y entonces ya el presupuesto de la nación nos pasa esa plata a nosotros para pagar esos 8 billones de pesos. Sí. Director, y le pregunto con respeto, ¿no es un poco tarde para darle un vuelco al tema de los subsidios? Pues yo creo, Felipe, que nunca es tarde, pero sí había que algún día empezar a crear la cultura del trabajo, del ingreso propio, que no existe hoy, porque aún, por ejemplo, una persona en pobreza extrema ningún banco le presta. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos un convenio con el Banco Agrario y con el Fondo Nacional de Garantías. Le pusimos 50.000 millones al Fondo de Garantías en diciembre para que le diga a los bancos, venga, préstele a los pobres que yo le doy una garantía del 90%. O sea, si le presta 10 billones y le va mal, 10 millones, recupera 9 con nosotros. Pero la idea es generar esa cultura y obviamente esos préstamos van a llegar acompañados de un acompañamiento en educación financiera, etcétera, para que la gente entienda que si devuelve esa plata, otras personas igual de pobres se van a beneficiar. Pues es ponerla circular a través de cooperativas, porque también es claro que yo no le puedo prestar a una persona de pobreza extrema individualmente porque en una emergencia de hambre, de lo que se hace, pues va a gastar la plata. Entonces en cooperativas ya hay una solidaridad de conjunto, donde yo le digo a unos pescadores, le doy para una lancha, le prestamos para una lancha con un motor y vayan a pescar. Y ya entre todos es muy difícil, digamos, que vengan a sinistrar, digamos, el crédito. Entonces, sí estamos generando una cultura, es un poco tarde tal vez, pero es lo que tiene que mirar Colombia hacia el futuro, porque yo no sé si les di esa cifra en la anterior entrevista, en 10 años hemos entregado 100 billones de pesos, 100 billones de pesos. Con eso hubiéramos acabado la pobreza, por lo menos a la mitad de los pobres que hay hoy, generando empleo, generando cooperativas, generando préstamos, generando emprendimientos. 100 billones de pesos, una barbaridad, de verdad. Porque se fueron en arroz, aceite y huevo, porque una persona con 80.000, el otro con 100.000, ¿qué puede comprar? Pues no puede salir de la pobreza jamás. Claro, pero para entender un poco esta universalización de los subsidios en aras de no ser neoliberal, ¿tendrían ustedes que darle, por ejemplo, pensión al 80% de los colombianos en edad de jubilarse que no tienen una pensión completa y no solamente al 1.600.000 que hacen parte del Sisbén A, B o C, o pobres en vulnerabilidad, que si quiere usted da grande, lo más déjelo solamente en pobres, son 3 millones de personas? ¿O van ustedes también, por ejemplo, y si soy yo merecedora del subsidio de Familias en Acción, que se le entrega única y exclusivamente a las mujeres y también única y exclusivamente siempre y cuando tengan hijos? Eso es universalizar un subsidio. Ustedes entonces van a expandirlo para no ser neoliberales y se lo van a dar a todo el mundo que quepa en estas categorías. Entonces ahí ya nos tenemos que remitir a la ley, o lo que diga la ley. Entonces la ley que dice hoy, la ley 100, que nosotros solo le podemos pagar ese bono pensional a los, digamos, a las personas que están en Sisbén A, que significa extrema pobreza. Por eso solo hay 1.617.000. La reforma pensional amplió a Sisbén B y Sisbén C, que eso ahí es donde da la cifra de 3.100.000, que son 2.800.000 y tanto que van a recibir 230.000 pesos, que son mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, van a recibir 230.000, hoy reciben 80, y los demás, que son las mujeres entre 54 y 60 y los hombres entre 57 y 65, van a seguir recibiendo los 80.000, esos son como 321.000 personas, y estas personas cuando cumplan la edad de 60 y 65 empiezan a devengar los 230, así quedó la reforma pensional. Entonces, de ahí salen esos 3.100.000, pero ya no me puedo pasar porque la reforma lo dice, hasta Sisbén C. Sí. Gustavo, oyendo toda su explicación, tengo la siguiente impresión. Yo le pediría que usted me corrija si estoy equivocado. Usted me ha dicho a lo largo de la entrevista, el presidente tiene razón en su idea sobre la focalización de los subsidios, o en su idea contra la focalización de los subsidios, ¿cierto? Así es, Néstor. Pero al mismo tiempo usted me está explicando por qué toca focalizar subsidios. O sea, usted me dice el presidente tiene razón, pero estamos haciendo lo contrario. Porque es imposible no focalizar porque la plata es limitada. Claro, en eso, pero yo ayer le dije al presidente, en el Consejo de Ministros, presidente, póngame más plata y pues le doy mejoramiento de vivienda a todo el mundo, porque hay unas limitaciones fiscales.
Pero digamos, en el tema de los adultos mayores y es decir, los viejos y los niños, que son los que no están en edad de trabajar, él sí ha hecho énfasis que esos 2 subsidios son los únicos que se deben mantener. Hay otro que es de ley, que pues tendríamos que derogarlo a través de otra ley, que es de la ley de financiamiento de 2019, la EDUCE, que hace una devolución de un punto del IVA a la gente también en extrema pobreza. Ese tampoco lo podemos eliminar, porque pues es de ley. No sé si en la próxima reforma hay algún artículo para derogarlo o algo, pero hoy, digamos, se van a pagar esos 3 subsidios. La devolución del IVA, el de adulto mayor y el de las mujeres con niños menores. ¿Usted comparte la frase del presidente que la dijo anoche de que focalizar es dividir a la sociedad? Sí, yo también intenté entrar en ese debate hace un tiempo, creo que con ustedes, y es que el subsidio lo que hizo fue mantener en pobreza a las personas, contrario a la naturaleza, digamos, de su intención, que démosle subsidio a la gente para que salga de la pobreza. Hizo todo lo contrario, los empobreció más, los condenó como a una cadena de pobreza, porque también puse este ejemplo aquí, yo creo que anteriormente. Hemos llegado con ese programa de mejoramiento de vivienda a algunas casas que son terriblemente pobres, en el sentido de que viven en la tierra, no tienen ni un baldosín, ni un pavimento, las paredes de cartón. Entonces, vamos a mejorar esta vivienda, y la persona sale y dice, a mí no me toque la casa porque pierdo el subsidio. Entonces los condenó, el subsidio condenó a la gente a estar en pobreza. Hay una teoría ahí, obviamente, si eso es socialista mucha gente cree que los subsidios son socialistas, y es todo lo contrario. Porque, digamos, si uno quiere implementar una ideología socialista dentro de los subsidios, lo que hace es lo que vamos a hacer nosotros. Agrupemos a la gente y pongámonos a trabajar, a producir el capital. Realmente el capitalismo es eso. Es que a través del trabajo la gente pueda conseguir un ingreso o su misma riqueza de pronto. Entonces, cuando nosotros le decimos a un pobre, y yo creo que ustedes lo han vivido, yo estoy seguro que sí, que han tenido una empleada del servicio que les dice, a mí no me pague seguridad porque pierdo el Sisbén. Prefieren el Sisbén, de acuerdo. Entonces llegan a viajes y no se pensionaron porque no pudieron cotizar. ¿Qué quiere decir? Se acostumbran al asistencialismo del Estado, por otro lado. Correcto. A mí me ha pasado. Yo le digo, no, mira, yo tengo que cotizar porque el día que tú te vayas me vas a demandar y vas a decir que yo no te pagué. No, entonces no me sirve, y se van. Porque dicen, no, yo no puedo salir del Sisbén, porque los mantuvo, digamos, en una situación ahí de encadenamiento a un programa que nunca los sacó de pobre, y por el contrario los condenó a la pobreza toda la vida. Y era ese: no me mejore la casa, no me pague seguridad social, no me dé empleo. Mira, hay gente que no recibe un empleo porque apenas ellos reciben un empleo, nosotros en nuestro cruce del sistema nos damos cuenta que ya tiene un empleo y le quitamos el subsidio. Entonces esto es perverso, de verdad esto es perverso, y como dice Felipe, es un poco tarde para empezar a desmontar esto, pero nunca es tarde, hay que empezarlo a hacer, y desafortunadamente me tocó a mí. Y yo digo desafortunadamente porque esto va a tener un costo político altísimo. Cuando la gente diga, no me llegó la plata, ¿qué pasó? Claro, me la quitó Petro. No, por eso creo que es el valor de esto que estamos hablando. Usted, a propósito, Gustavo, ¿se quedó en el gobierno? ¿La posibilidad de irse para una candidatura para el año entrante, qué pasó con eso? No, pues eso es un tema que tengo pendiente y con el presidente. La última vez que hablamos solo me dijo que es un tiempo más, pero no hablamos del tema. Está pendiente, hay una probabilidad de que salga, pero digamos no tengo una fecha, no tengo nada. Y tengo un dilema. Presidente, si ustedes lo escucharon anoche, dice, es que tenemos que comunicar, porque digamos, si uno hace y no comunica es como si no hiciera. Pero entonces cuando yo salgo a comunicar, entonces ya salen a decir, me está haciendo política. Entonces tengo un chicharrón ahí con eso, pues porque uno tiene que contar lo que está haciendo como funcionario, pero bueno, hay una controversia ahí. Tenemos todavía, o tiene usted pues unas semanas para tomar la decisión. Es Gustavo Bolívar. Hermano Bolívar, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, hermano Néstor y compañero y compañera.